Ayer las felicitaciones de Draghi a la reforma financiera y las exportaciones españolas llevaban al IBEX 35 a coronar los 8.200 puntos. Hoy, sin embargo, ese hambre por el riesgo español parece que se sosega. Vamos a analizar las perspectivas con Soledad Pellón, estratega de mercados de IG. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues comencemos por Draghi, por el presidente del Banco Central Europeo, que ayer lo teníamos aquí en España, en Madrid. Felicitó al Gobierno por la reforma financiera, también por las exportaciones. Sin embargo, ha pedido un plan concreto de recorte de gastos y también de subidas de impuestos. ¿Qué le pareció a usted estas palabras del presidente del BCE? Yo creo que un poco en línea con lo que nos esperábamos. Pues Draghi ha venido aquí a dar una palmadita en España, a todos los españoles y decir que, bueno, pues que valoraba mucho los esfuerzos que habíamos hecho en esta crisis financiera. Valoraba también los esfuerzos del Gobierno y las medidas que se habían tomado y proponía, pues yo creo, un poco lo que pensamos todos de más recorte del gasto y lo que no todos pensamos de subidas de impuestos. Yo no sé ahora mismo, Draghi, dónde ve que se pueden seguir subiendo impuestos, porque de hecho el FMI daba como multiplicador del efecto negativo sobre el PIB de las subidas de impuestos, que cada vez es mayor, ¿no? Si tenemos en cuenta pues, ese recorte del déficit que se intenta hacer con las subidas de impuestos, lo cual significa, para que nos entienda todo el mundo, que cada vez perjudica más al crecimiento las subidas adicionales de impuestos que estamos haciendo. Entonces yo creo que la estrategia tiene que pasar solamente por el recorte de gastos, por recortar en los sectores que prácticamente no son productivos o que son muy poco productivos, para liberar aquellos sectores que producen más, que ayudan más al crecimiento y que generan más empleo, que es el sector privado, que son las pequeñas y medianas empresas, y que es lo que todos ya sabemos, ¿no? que necesitan más apoyo en este momento. El recorte tiene que venir por parte del sector público principalmente, de aquellas partidas, como digo, que son consumidores netas de recursos y que no producen prácticamente nada y que por supuesto no tienen un impacto negativo sobre la sociedad. Hay muchas partidas que se pueden recortar, a pesar de que nos digan que ya no hay más margen de maniobra. Lo hay en la política, lo hay en muchas instituciones públicas, lo hay en fundaciones, lo hay en televisiones públicas, o sea, hay margen de recorte. Empezamos con el tema de que es el chocolate del oro. No es el chocolate del oro, porque hay en cada comunidad autónoma muchísimas partidas todavía para tocar. Entonces yo creo que Draghi, pues eso, tiene que un poco satisfacer las necesidades, o sea, satisfacer un poco lo que quiere el Gobierno que diga y también lo que quieren los españoles que diga. Ha optado por ese término medio, en el cual, pues bueno, no se ha mojado demasiado a la hora de dar su discurso. Nos comen un poco la oreja, ¿no?, para calmar también al mercado. Sin embargo, también nos piden, pues eso, que nos apretemos más el cinturón, que esto no ha terminado aquí. Y pasemos a hablar, si le parece, del sector financiero, porque el Banco Malo aprobará hoy una ampliación de capital por un valor en torno a 1.200 millones de euros, también para adquirir nuevos inmuebles, nuevos activos tóxicos de ese grupo B, ese grupo 2 de cajas que necesitan dinero público pero no son nacionalizadas. Mientras tanto, la Sareb, este Banco Malo, busca maximizar el beneficio de estos activos y, por lo visto, ha obligado a las cajas que ya han transmitido algunos de estos activos a venderlos un 25% por encima del valor al que han sido transmitidos. ¿Qué le parece esta medida? Yo creo que hay muy poca transparencia ahora mismo en todo el tema del Banco Malo. No sabemos muy bien a qué precios están transmitiendo esos inmuebles. Se ha hablado recientemente de que la Sareb estaba intentando vender, o había puesto de hecho ya a la venta, inmuebles por encima del valor que estaban ofreciendo en su momento las cajas antes de traspasarlo al Banco Malo. Y es cierto que esto llama bastante la atención, sobre todo teniendo en cuenta que supuestamente el descuento medio en el que habría adquirido todos los inmuebles, terrenos y demás la Sareb es del 63%. Esa horquilla, pues la verdad es que choca mucho. O no ha sido tal descuento y finalmente el precio que tienen que poner, más la comisión que se va a quedar el banco, más el margen que tiene que tener el Sareb de beneficio porque tiene unos accionistas a los que dar cuentas y demás. A mí los números desde luego no me están cuadrando con este Banco Malo.
En esta ampliación de capital que van a hacer ahora, donde va a entrar Iberdrola también como accionista, se estaba especulando incluso que BBVA se podría incorporar, aunque parece ser que no va a ser así, es una posibilidad pero que con pocas probabilidades. Creo que por ahora la gestión está siendo bastante opaca, que no digo que negativa porque, como digo, desconozco bastante los datos. Inicialmente el descuento del 63% más o menos parecía razonable, por supuesto, con unos suelos que bajaban muchísimo ese ratio y algunos inmuebles que quedaban por encima, pero lo que no cuadra ahora es eso, cuando dicen que los van a vender a precios por encima de lo que se han traspasado. Si lo que se trata es de no tirar el precio, como nos dijo Fitch en su momento, que dijo que si había descuentos muy fuertes por parte de la Sareb a la hora de vender esos inmuebles, iba a tirar mucho el mercado a la baja y, por tanto, hacer que la banca sana tuviera que provisionar adicionalmente, si eso es lo que se intenta hacer, bueno, pero desde luego creo que poco se va a vender a los precios que están sacando los inmuebles. Sin duda pone en tela de juicio la viabilidad del plan que presentaron. Desde luego. Y estamos, cabe decir, que en una guerra de divisas. Y además el G7 daba un discurso un tanto, pues un poquito con doble lectura, ¿no? El martes afirmaba su compromiso con los tipos de cambio determinados por el mercado. También dijo que las políticas fiscales y monetarias no deben dirigirse a esa devaluación que están llevando a cabo los bancos centrales prácticamente de forma masiva, ¿no? ¿Qué lectura hace de este discurso y cuáles son sus perspectivas para la guerra de divisas y para el par que más nos toca de cerca, el euro-dólar? Pues pienso que se habla mucho de la guerra de divisas este 2013, cuando el tipo de políticas que han estado tomando los bancos centrales europeos a nivel mundial, los bancos centrales a nivel mundial, no han sido diferentes en 2012 que en 2013. Bueno, en Japón hasta finales de 2012... Sí, salvo el caso de Japón, que también tenía una política monetaria expansiva y que ahora se ha incrementado todavía más, pero más o menos va un poco en la misma línea. Pero, por ejemplo, el año pasado con el cruce euro-dólar, que era el que estabas comentando, teníamos que la Reserva Federal, el tipo de política monetaria que estaba tomando es la misma prácticamente que este año. Incluso se habla este año de la posibilidad de ir reduciendo esa política monetaria expansiva. Incluso en algunas actas de la FED se ha visto que algunos miembros ya no abogaban por continuar con ese programa de compra de bonos y demás. El eurodólar estaba muy por debajo de lo que está ahora. ¿Por qué? Pues no por el tipo de políticas monetarias, sino por el sentimiento que tenían los inversores hacia un euro muy debilitado, con incluso posibilidad de ruptura de la zona euro, de que alguno de los países saliera y demás. Toda esa incertidumbre de la ruptura de la zona euro quedó zanjada en julio con las palabras de Draghi. Y bueno, a partir de ahí pues sí que hemos visto, y sobre todo en los últimos meses del 2012, una subida fuerte del euro, un fortalecimiento del euro, y se habla entonces ahora ya de la guerra de divisas, de que Estados Unidos intenta devaluar el dólar y demás. No, es que es lo mismo. Estados Unidos ha tomado desde el principio de la crisis el mismo tipo de política monetaria. El efecto que tiene sobre el dólar efectivamente es un efecto de devaluación, pero se nota más ahora cuando estamos en una zona euro bastante fortalecida. Con el tema del yen, pues sí, es verdad que el tipo de política tan sumamente expansiva que está tomando el nuevo gobierno desde que tomara posesión en diciembre del 2012 está haciendo que la devaluación del yen sea todavía más patente, ¿no? Incluso después de esta reunión del G7, como comentabas, hemos visto un ligero fortalecimiento del yen por el temor a que no sea tan fuerte esa política monetaria expansiva. Y luego tenemos el caso contrario, que es el Banco Central Europeo, que incluso con la dependencia de las exportaciones que tiene Alemania, que es cerca del 60% de su PIB, para ponernos un poco en contexto, en España el sector que más aporta al PIB es el sector del turismo, y es más o menos en torno al 10%. O sea, tenemos una dependencia mucho menor, que no quiero decir que sea positivo, porque ellos tienen un entramado industrial mucho más fuerte que le lleva pues eso, a depender mucho de las exportaciones. Pero incluso los alemanes, que tanto dependen de las exportaciones, hemos oído al presidente del Bundesbank recientemente decir que este euro fuerte les convence, que tener un euro debilitado significa inflación. O sea,
volvemos a lo mismo de siempre, de esa obsesión que tiene el Banco Central Europeo con el tema de la inflación, que viene principalmente por parte de Alemania. Así que parece que esto va a seguir así, no va a haber el fin de esa llamada guerra de las divisas, seguiremos teniendo, como ha reiterado además también el Banco Central de Suiza, un franco suizo intervenido, un yuan intervenido, y los diferentes bancos centrales tomando políticas monetarias expansivas, salvo el caso del BCE. Pues si le parece, vamos a pasar propiamente a hablar de las oportunidades en el mercado. Ya que tenemos la volatilidad tan contenida, ¿cómo podemos aprovecharla para invertir en estos momentos? La mejor manera de invertir en volatilidad es hacerlo directamente sobre el VIX, sobre el índice de volatilidad. Cotiza en futuros, o sea, se puede comprar y vender futuros, se puede comprar y vender CFD sobre esos futuros con un margen de garantía en torno a unos 600 euros aproximadamente, y lo que pasa es que últimamente tiene muy poco movimiento. Estamos viendo que con las subidas del VIX tiene un comportamiento opuesto, ¿no? O sea, una correlación inversa con lo que hace el Standard & Poor's normalmente. Ahora que estamos viendo un Standard & Poor's que tiene una tendencia alcista muy definida, que acumula pocas bajadas y que tiene poca volatilidad, estamos viendo un VIX que también se mueve bastante poco, en torno a los 14 puntos, que es un nivel que indica bastante tranquilidad en el mercado y que indica también subidas. En el momento en el que veamos una corrección en Estados Unidos, que nosotros sí que creemos que se tiene que dar porque la hemos visto en Europa pero no al otro lado del Atlántico, sí que veremos un repunte del VIX que se podría aprovechar para invertir. ¿Y ve alguna oportunidad de inversión en nuestro mercado, en el español? Hay oportunidades, desde luego, pues tenemos oportunidades menos arriesgadas, como puede ser, por ejemplo, una estrategia de pares entre Banco Santander y BBVA, ahora que se ha abierto de nuevo, o sea, que se ha levantado el veto de la prohibición de cortos. Podríamos ponernos largos en BBVA y cortos en Santander, teniendo en cuenta que es una horquilla que ya se ha ampliado desde principios de años, más o menos una subida de en torno al 11% para BBVA, mientras que Santander se mantiene plano. Últimamente se achaca un poco también al tema del escándalo de Alfredo Sáenz, pero sobre todo es por la diversificación geográfica que han tenido ambos bancos, BBVA en Latinoamérica mucho más centrado en México y Santander en Brasil. Los resultados de México están siendo mucho mejores que los de Brasil y por tanto apostamos por una ampliación de esa horquilla. En el caso de una estrategia más arriesgada apostaríamos por banca italiana pero a la baja. Pues siendo ahora mismo un momento de alta incertidumbre política por las elecciones, sí que pensamos que los bancos italianos se pueden comportar de manera negativa, y como digo, es una estrategia más arriesgada porque efectivamente es menos seguro. En el otro estamos cubriendo el riesgo de un banco con el otro y aquí estamos teniendo una exposición neta bajista a la banca italiana. Pues nos vamos a quedar con estas recomendaciones. Soledad Pellón, estratega de mercados de IG. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.